Ok, para este ejercicio vamos a resolver el ejercicio o inciso E del texto de Norton del mecanismo de 4 barras. Procedemos a armar, tenemos un eslabón de tierra de 8, segmento de longitud dada, cambiamos nombre, esto sería 2 o 4. Y armamos nuestra manivela, que para este caso va a ser un círculo de centro y radio de 5. Un punto de intersección en el círculo y el eje X. Un deslizador tipo angular. ¿Para qué? Para hacer nuestra animación de siempre de rotación. Entonces rotar A respecto a O2. Cambiamos nuestro ángulo, le llamamos alfa. Y sería el punto A' moviéndose como siempre. El siguiente eslabón es de una medida de 8. Es un círculo de centro y radio sobre A' de 8. Y por último, un círculo con centro y radio en O4 de una medida de 6. Entonces, los puntos de intersección serían O2A' y A'B. Nuestro mecanismo, por tanto, sería el siguiente. Dibujado en color azul vermelho. Pintamos un grosor y con esto pues ocultamos objetos. Hasta este punto ya tenemos elaborado el mecanismo y vamos a proceder con polígono de velocidad. Muy bien, entonces ahora vamos a comenzar con lo que serían los respectivos polígonos de velocidades y como siempre nuestra ecuación de velocidades relativas. BA más BB respecto a igual a B su índice B, donde esta ecuación pues ya se ha visto a lo largo de la clase o del curso y que pues también para mayor referencia se puede checar en el ejemplo 1. Entonces, para cumplir con esta suma vectorial, lo primero que hacemos es trazar una perpendicular del eslabón G, que representa la línea de acción de la velocidad tangencial de la manivela. En este caso, de nuevo, la velocidad de rotación es negativa, quiere decir que sería en sentido horario, por tanto el vector tiende a jalar hacia la derecha. Entonces, hacemos un compás de O2 a A', lo colocamos en C, y el punto A va a ser nuestra intersección o nuestro vector velocidad de A. Entonces aquí cambiamos nuestra etiqueta, renombramos y le llamaremos velocidad de A. Ese vector, para cambiar un poco, lo vamos a poner de color verde y listo, ya tenemos el vector que representa la manivela. Seguiría la línea de acción del vector que representa a la velocidad relativa, que sería del vector h, una perpendicular, que va a ir en el punto final D. Esa recta aún no sabemos su sentido ni dirección, simplemente sabemos que tiene esta línea de acción. Por último, esto va a ser igual a la resultante, que el punto de partida de la resultante será C, y es una perpendicular del eslabón I. Conclusión, ese sería el polígono de velocidades. Lo muevo un poco para alcanzar a visualizar. El punto de intersección que busco es aquí. Entonces, para cumplir con esta ecuación vectorial, dice que lo analiza a 75 grados, roto un poco, ahí está, me muevo para checar, entonces sería la velocidad de A más la velocidad de B respecto a A, entonces quiere decir que va a ir un vector de D a E. Acercamos para alcanzar a ver, pongo color verde.
y aumentamos el tamaño del vector. Y por último, la resultante va a ir de C a E. Y lo mismo va a ir de color verde y aumentamos el tamaño del vector. Este pequeño vectorcito va a ser, lo renombramos y va a ser la velocidad de B respecto a A. Y este vector de aquí renombramos y va a ser la velocidad de B. ¿Sí? Entonces procedemos con nuestros cálculos. Dice la hoja de datos que la velocidad angular de entrada es 50. Ya no pongo el signo, repito, porque pues ya le asigné el sentido de rotación al mecanismo, entonces con eso es más que suficiente. Aquí voy a usar mayúscula, omega 250. Voy a calcular B2, más bien BA, perdón, y va a ser igual a omega 2 por el valor del vector BA, 250. El vector B subíndice B va a ser igual a la escala omega 2 por el valor absoluto de B. Y por último, B respecto de BA va a ser igual al absoluto del vector de BA por la escala. Y con eso pues ya tengo las respectivas velocidades lineales. Comienzo con las velocidades angulares. Omega 3 va a ser igual a la velocidad BA sobre la distancia del eslabón 3, que para este caso sería 8. Y la velocidad 4, que va a ser igual al vector BB sobre la magnitud del eslabón, que es 6. Y con esto pues ya tengo las respectivas velocidades de rotación. Hasta esta parte hacemos una pausa y comenzaremos con la velocidad relativa del eslabón complejo. Bueno, entonces ahora vamos a calcular o a dimensionar el eslabón complejo de velocidad relativa P. Dice el texto que va a ser un ángulo dada su amplitud de 300, que sería este B', este A fue para el eslabón de tierra, entonces lo quitamos para que no confunda. Ahí está. Y va a ser un círculo de centro y radio porque dice que mide 9, ¿no? Por 9. Por tanto, mi línea auxiliar sería una recta que pase por A' y por B'. Y la intersección es el punto buscado. Entonces quitamos los otros objetos. Y quiere decir que ahora mi eslabón, que dice F, va a ser esto. Entonces, este pasaría a ser el punto P. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar de nuevo un vector perpendicular a la manivela G, cuyo valor gráficamente es el compás de O2 a'. Ese vector pues tiene que respetar el sentido de BA porque es el mismo de la manivela, entonces va hacia abajo. Le vamos a llamar BA2. Y esta trayectoria, quitamos lo auxiliar que es el círculo y la perpendicular. Vamos a poner de color rojo. ¿Sí? Entonces, estamos de acuerdo que ahora la ecuación de velocidad relativa sería
BA más BP respecto a A es igual a BP. Donde, de nuevo, del ejemplo anterior, yo sé que ya puedo calcular la velocidad BPA. Esta velocidad va a ser igual a la velocidad angular 3 por la magnitud del eslabón PA, que fue de 9. ¿Sí? Esa sería la medida real, pero yo no lo puedo representar gráficamente de esa manera, entonces tengo que dividirlo sobre la velocidad angular de entrada, que para este caso muy particular sería omega 2. Esto me da 0.72. Entonces un círculo con centro y radio en G de 0.72 y una recta perpendicular a Q, al eslabón A'P. Esta intersección que se dé aquí va a ser el punto en el cual debe de partir el vector BPA, que va a ser de G a H. ¿Sí? Entonces, con esa magnitud de G a H, este vector U lo vamos a renombrar y se va a llamar BPA. De nuevo con color rojo, hacer un poco más para que me deje maniobrar esto, rojo. Y entonces, para cerrar la suma vectorial, tendré que venir un vector resultante de F a H. Ese vector de ahí sería BP. Entonces, BP va a ser igual al absoluto de BP por la escala. Checo con mis dimensiones, distancia FH 4.78, y si yo hago esto manual sería 4.78 por la velocidad angular de entrada, que son 239, lo cual me dice que el cálculo pues está correcto. Entonces esta sería la solución de el inciso E. Aquí nada más como punto final, pues lo probamos en tiempo real, ¿no? Y para que se verifiquen los cálculos finales, lo ponemos en 75 grados, que es la posición de análisis, y presentamos. Bueno, pues esto sería todo para esta solución.